Buenos días, profesor, compañeros. Mi nombre es Jordán Díaz y con mi grupo hoy les expondremos sobre qué es el sistema tributario, sus principios, algunos ejemplos y cómo se encuentra el sistema en la actualidad. Para comenzar, tenemos que entender qué es un tributo. En términos generales, es el ingreso de derecho público que se forma por las obligaciones impuestas por el Estado para sostener los gastos públicos. Estos son impuestos por diversas leyes que determinan las cantidades de los diferentes tipos de tributo. Este conjunto de tributos y sus diversas normas son el llamado sistema tributario. En el Perú, el sistema tributario está organizado para ser administrado por el gobierno central, gobiernos locales y otros afines. Entre ellos, entre los tributos tenemos, por ejemplo, el impuesto a la renta, a las ventas, impuesto predial, impuesto vehicular, etc. Por otro lado, el sistema tributario cuenta con tres elementos principales. El primero es la política tributaria, que vendría a ser como los lineamientos que dirige el sistema tributario. Estos son diseñados por el Ministerio de Economía y Finanzas para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por otro lado, tenemos las normas tributarias, que son las leyes, o sea, el marco legal, que dirige el sistema tributario. Entre las leyes más importantes tenemos el Código Tributario, la Ley del Impuesto a la Renta, la Ley de Impuestos Generales a las Ventas, entre otras. Y tenemos por último la administración tributaria, que son los elementos que gestionarán los tributos de forma eficiente, siendo estos, por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, más conocida como SUNAT, en representación del gobierno central, y las municipalidades en representación de los gobiernos locales. A continuación, mis compañeros hablarán más a detalle sobre el sistema tributario. Gracias. Buenos días, estimado docente. Mi nombre es Catherine Díaz Escobar y me encargaré de hablarles acerca de los principios de la tributación y el impuesto a la renta. Según Estela Manuel, año 2002, en su libro El Perú y la tributación, menciona 5 principios básicos. El primero es la eficiencia económica. Esto quiere decir que no debe distorsionar la asignación de recursos. Si es posible, esta debe de aumentarse para aumentar la eficiencia económica. También podemos mencionar la sencillez económica, es decir, los costos de administración deben de ser fáciles y accesibles. Como tercer principio podemos mencionar el principio de flexibilidad. Esto quiere decir que se debe adaptar fácilmente a los cambios en el ciclo económico. A este principio también se le suma el principio de justicia, el cual interpreta en que todos los agentes económicos en capacidad de tributar paguen la misma proporción que sus recursos. Finalmente, tenemos el quinto principio, que es el de universalidad, el cual nos habla de suponer la ausencia de privilegios y discriminaciones en materia tributaria, además de la máxima prudencia en materia de exoneración e incentivos. Siguiendo con la exposición, les hablaré sobre uno de los principales impuestos, el impuesto a la renta. Este impuesto grava las rentas que provengan del capital, ya sean por arrendamiento, cesión de bienes, entre otros. Este impuesto tiene 5 categorías. La primera es producida por arrendamiento, subarrendamiento o cesión de bienes. La segunda categoría son rentas de capital no comprendidas en la primera categoría, es decir, dividendos, ganancias del capital, entre otros. La tercera categoría son aquellas rentas del comercio, la industria y otras actividades económicas. La cuarta categoría son aquellas dirigidas al trabajo independiente. Y para finalizar, la quinta categoría son aquellas que están relacionadas al trabajo dependiente. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Catherine Galvez y voy a continuar con la exposición hablando sobre el impuesto general a las ventas. El IGB es un impuesto que grava todas las fases del ciclo de producción y distribución. Está orientada a ser asumida por el consumidor final, encontrándose en el precio de compra de sus productos que adquiere. Se aplica una tasa del 16% en operaciones grabadas con IGB. A esa tasa se le añade una tasa del 2% de impuesto de promoción municipal. Es así que a cada operación grabada se le aplica un total del 18%. Una de sus características es que se le denomina no acumulativo, porque solo grava el valor agregado de cada etapa en el ciclo económico, deduciendo el impuesto que gravó en la fase anterior.
Para mejorar la recaudación, SUNAT cuenta con un sistema administrativo de IGB. Estos son detracciones. Consiste en que si una empresa adquiere ciertos bienes y servicios, al pagar a su proveedor deberá descontar un porcentaje, aproximadamente entre el 4 y 15%, el cual debe depositar en un banco, que será el Banco de la Nación, a nombre del proveedor. Percepciones. El Ministerio de Economía y Finanzas, con opinión técnica de SUNAT, designa agentes de percepción, empresas mayoristas o importadoras para el cobro adelantado de una parte del IGB del bien que van a vender. La percepción es un porcentaje del precio de venta incluido IGB. Este adelanto servirá para pagar el IGB que genere la venta de los productos. Retención. SUNAT designa un grupo de agentes, usualmente grandes empresas, para retener el IGB cuando éstas adquieren bienes o servicios de sus proveedores. Por lo general son micros, pequeñas y grandes empresas. El porcentaje de retenido es del 6%. El impuesto selectivo al consumo. Grava la venta de productos de determinados bienes, importación de los mismos, la venta de los bienes cuando las efectúa el importador y los juegos de azar y de apuestas. Una de sus finalidades es desincentivar el consumo de productos que generan externalidades negativas en el orden individual, social y medioambiental, como por ejemplo las bebidas alcohólicas, los cigarrillos, el combustible. Otra de sus finalidades es de atenuar la regresividad del IGB al exigir mayor carga impositiva hacia aquellos consumidores que objetivamente evidencian una mayor capacidad contributiva por la adquisición de bienes suntuosos o de lujo, como por ejemplo la adquisición de nuevos vehículos, agua embotellada, bebidas rehidratantes, energéticas, entre otras. Con la exposición le voy a hablar acerca del impuesto predial y el impuesto patrimonio vehicular. Impuesto predial. El impuesto cuya recaudación, administración y fiscalización corresponde a la municipalidad distrital donde se ubica el predio. Terrenos, edificaciones fijas y permanentes. No aplica para propiedades de universidades, centros de estudios y concesiones mineras. Y está conformado por el hecho imponible y la base imponible. El tramo de autovalúo. Hasta el 15 UIT corresponde al 0.2%, más del 15 UIT y hasta el 60 UIT corresponden al 0.6%, más del 60 UIT corresponden al 1.0%. Les voy a hablar sobre el impuesto patrimonio vehicular. Grava la propiedad de vehículos, automóviles, camionetas, station wagon, buses y ómnibus, nacionales o importados, con una antigüedad no mayor a 3 años. Son de periodicidad anual. La tasa del impuesto es del 1% de la base imponible. Gracias. Buenas tardes, seguimos con enfoque en actualidad, casuísticas. En la actualidad, las personas y empresas se han visto afectadas económicamente por la pandemia del COVID-19, teniendo como consecuencia el incumplimiento en el pago de arbitrios, tributos y pagos tributarios. Ante estas dificultades, se ha presentado por la situación mencionada con anterioridad, la SUNAT ha adoptado ciertas normas con el fin de apoyar y facilitar un poco las empresas con dichos pagos, publicando así el 16 de marzo las medidas adoptadas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por declaratoria de emergencia nacional, donde se indica modificaciones en las fechas de pagos, vencimientos y prórrogas. En el Decreto Supremo número 55 en 2020 SUNAT, además de las ampliaciones del estado de emergencia del 23 de junio, que se aprobó el reglamento de régimen de aplazamiento y fraccionamiento tributario, más conocido como RAF, vigente hasta el 30 de septiembre. Casuísticas. Casuística, impuesto a la renta. Los MIPES, el Ministerio de Economía y Finanzas, han evaluado crear régimen tributario simplificando las empresas de menor tamaño. Por ejemplo, considerar incentivos a la declaración de trabajadores, exigencia de comprobantes de pagos, etc.
Casuística, impuesto a la venta. El 24 de junio la Comisión Económica planteó exonerar el IGB a la compra de medicamentos y equipos médicos para ampliar la fabricación y generar confianza entre los trabajadores del área de salud. Casuística, impuesto al patrimonio vehicular. El SAT ha aplazado las fechas de pago de cuotas hasta el 30 de noviembre en favor de impuesto vehicular, de mano con la Municipalidad Metropolitana de Lima. Casuística, impuesto selecto al consumo. El Tribunal Constitucional indicó que los casinos deberán seguir pagando este impuesto, aún siendo demandada con anterioridad por verse perjudicados. Sin embargo, se sigue aplicando. Casuística, impuesto predial. En el distrito de Miraflores, el 30 de agosto, indicó que se había estimado un presupuesto de 100 millones de inversión anual, que el monto se encuentra entre 60 y 50 millones. De igual manera seguirá invirtiendo y renovando parques, estructuras viales, etc. Conclusiones. Los sistemas tributarios son una de las principales fuentes de la economía del sistema peruano para realizar obras públicas, en la cual se ha visto afectado por la pandemia. Por ende, muchas de las empresas no han podido realizar los pagos de los tributos correspondientes. Ante esta situación, gracias a las decisiones del gobierno, se ha logrado aminorar estos pagos, aplazándolos para que la economía no afecte a las empresas ni a los trabajadores. Proponemos que se podría realizar un análisis para la ejecución en una reforma del sistema tributario temporal, con el fin de reducir gastos innecesarios en la realización de bienes públicos, ya que el impacto que ha tenido la pandemia, más los intentos de reactivar la economía con áreas que se han reactivado o aún no se han reactivado, perdurarán a través del tiempo. Eso es todo, profesor. Muchas gracias de parte de mis compañeros y el que le habla.